Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión estaremos viendo cómo consumir una API RESTful a través de Postman. ¿Y qué es una API REST? Una API REST permite realizar solicitudes y operaciones a través de una URL, implementando algunos métodos que veremos a continuación. Entonces, esta aplicación sirve para simular, vamos a decirle, solicitudes que un cliente web puede realizar o una aplicación del lado servidor. Entonces, como saben, tratando de repasar un poquito, eh, los clientes son los que consumen los datos del servidor. Primeramente inicia por una petición, vamos a decirle del cliente. Esto va al servidor y el servidor, una aplicación web, responde, ¿verdad?, con esos datos. También se pueden enviar datos desde el cliente hasta el servidor para que esto lo almacene a una base de datos. Entonces lo que va a hacer Postman para nosotros es simular, vamos a decirle, esta parte del cliente, sin necesidad, ¿verdad?, que nosotros escribamos toda una aplicación para poder probar los métodos que están ubicados dentro del servidor. Entonces vamos a utilizar Postman. Entonces les invito a descargar la versión de su sistema operativo. En este caso yo ya lo tengo descargado y lo tengo instalado dentro de mi computadora. Entonces, para simular una aplicación, una comunicación, entonces para compartir la pantalla lo que hacemos es Windows y a la derecha, para que se quede a la derecha y mi Word para que se quede a la izquierda, ahora es Windows y a la izquierda. Ok, entonces lo que vamos a hacer es simular esta comunicación con el servidor. En este caso ya lo tengo mi servicio en Java, ¿verdad? Pero no importa el lenguaje que esté por detrás. Normalmente se brinda una información, ¿verdad? De cuáles son las URLs y qué realiza cada URL, ¿verdad? En este caso, la base de nuestra URL es localhost 8080 y eso vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Le damos más, nos habilita y como ven tenemos una pestaña donde podemos colocar la URL y la otra pestaña colocamos los métodos que queremos utilizar. En este caso la base es localhost 8080, entonces copiamos esto y pegamos aquí, ¿verdad? Y en este caso nos dice que con get es barra suscrito, entonces lo que hacemos es copiar esto que está acá, ¿verdad?, y lo pegamos aquí, barra suscritos. En este caso agrandamos nuevamente esto para ver el botoncito para enviar estos datos. Entonces solamente aplicamos la URL y el método get y le damos enviar. Y efectivamente aparecen los datos que contiene nuestro servidor. En este caso el navegador web soporta el método get, por lo que al copiar esto también directamente dentro de nuestro navegador vamos a poder visualizar los mismos datos, solamente de una manera un poco más desordenada, ¿verdad? Pero también vamos a poder visualizar. Entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar Postman si podemos obtener los mismos datos eh, en el cliente web y Postman, ¿verdad? Pero Postman, como le había dicho, ¿verdad?, da la ventaja de poder utilizar otros métodos. Por ejemplo, si quiero utilizar el método post, entonces me permite fácilmente cambiar aquí al método post. Entonces Windows a la derecha nuevamente, ¿verdad? Y me permite cambiar fácilmente al método post y me permite enviar los datos. Entonces, ¿cómo yo sé para registrar un suscrito qué campos debo de enviar para registrar? Y normalmente cuando hacemos la consulta ya aparece ordenado, ¿verdad?, por objeto. Este es un objeto, coma y el siguiente objeto. Entonces, si queremos registrar uno nuevo, necesitamos enviarle un objeto
un objeto del tipo, ¿verdad? Que tiene código, nombre y correo. Podemos copiar este elemento entonces. ¿Y cómo enviamos? Le damos en body, luego en raw y pegamos aquí, ¿verdad? Ok, entonces normalmente nos va a informar, ¿verdad? Que este es un método post, que es con barra suscrito y normalmente nos va a informar aquí, ¿verdad? El tipo de objeto. Y normalmente el código, como es autoincremental, vamos a decirle la documentación nos puede decir que el código se genera automático, por lo que no es necesario enviar. Entonces, de esta forma tenemos un objeto y validamos también esto acá. No enviamos el código porque la documentación, por ejemplo, dice que es autoincrementable. Y también la documentación nos puede decir que este soporta, vamos a decirle, en formato JSON los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar aquí? Le damos en formato JSON y como ven ya nos marca nuestro código identificando que se trata de un objeto JSON. Ok, podemos agrandar nuevamente esto y enviar estos datos. La URL, post, ¿verdad? Body, route para poder escribir directamente el objeto y le damos enviar. Entonces esto permite registrar uno nuevo y esta es la respuesta. Acabamos de registrar el código 3. Podemos verificar también eso volviendo a consultar en el navegador y efectivamente se registró uno más. Ok, entonces ya vimos dos métodos que son el método get. El método get que sirve para consultar. Aquí tenemos la consulta, ¿verdad? Y ya vimos el método post que enviándole algunos datos podemos registrar. Si le damos send nuevamente, ya registramos el código 4. Entonces rápidamente nos facilita, ¿verdad? Enviar datos y probar nuestra aplicación del lado servidor. Ok, podemos probar los siguientes métodos. Por ejemplo, podemos probar el método delete o obtener, por ejemplo, un solo suscrito. ¿Cómo obtenemos un solo suscrito? A través del método get, como nos dice, ¿verdad? Y un código, y en este caso, por ejemplo, tenemos el 3 y el 4, entonces es barra y un código que sirve como variable, entonces es barra y el código 5, por ejemplo. Entonces voy a enviar nuevamente este código 5, le doy send. Entonces me obtiene el suscrito con el código 5. Y si existe, vamos a ver el código 1, le doy send. Y si no, un código que no existe, por ejemplo, me retorna null. Ok, entonces ya vimos el método get. Y por último, vamos a ver el método delete. Window a la derecha nuevamente. Y el método delete me dice que debo agregar más una URL que es barra eliminar. Y por ejemplo, un código que quiero eliminar, por ejemplo, el 1, por ejemplo, código 1. Esto vuelvo a probar, ¿verdad? Le doy, en este caso, ¿se acuerdan? Era método delete. Entonces vuelvo a cambiar aquí, método delete, le doy enviar. Entonces, ¿cómo sé que se eliminó? Como ven acá la respuesta dice que es ok, eliminado. Y como sé si se eliminó efectivamente, podemos realizar nuevamente la consulta a través del get y el código 1. Entonces le damos send y aparece que no encontró. Todo lo que es método get es fácilmente se puede probar en el navegador, ¿verdad? Sin necesidad de Postman, ¿verdad? Pero más para los métodos delete y post es recomendable utilizar. Entonces podemos probar también este método que habíamos creado en el navegador y efectivamente tampoco encontró. Ok, para finalizar le quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo, de una API pública que está en esta dirección, ¿verdad? En colaboración en este caso, de 553, 553 personas. Tenemos una lista de APIs que podemos
utilizar. Si yo le doy control F, voy a elegir una, ¿verdad? Que trata sobre el COVID. En este caso selecciono este, me aparece una página exclusiva sobre esta API. Le doy para iniciar, ¿verdad? Y ver la documentación. En este caso me detalla, ¿verdad? Que la base de la aplicación es esta y un ejemplo de la respuesta. Entonces, si yo copio esto como es método get, como había dicho, ¿verdad? Puede funcionar en el navegador directamente y aparece de esta forma. Entonces, estas son las rutas que podemos utilizar. Acá, por ejemplo, nos dice también que country route, country route, es de una forma, vamos a decirle, un poco menos ordenada de lo que nos da esta página. Por ejemplo, nos dice que vamos a utilizar Summary y evaluamos, ¿verdad? Como ven, ¿verdad? La diferencia es que en el Postman aparece, vamos a decirle, de una forma un poco más, vamos a decirle, más linda, más detallada. Entonces, también es recomendable para los métodos get utilizarlo. Le damos Send. Ven, divide, ¿verdad? La parte de la clave y la parte del valor, ¿verdad? Con otro color. Y los datos que son string también lo da como otro color. Entonces, estos son la lista de países con sus datos de confirmados. Ok, entonces vamos viendo otros. También tenemos la lista de países. Para ver la lista de países, countries, por ejemplo. Copiamos, pegamos, le damos enter. Ahí están las listas de países y buscamos si es que hay Paraguay, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos la lista de Paraguay. Efectivamente está en su base de datos Paraguay. Y por ejemplo, si queremos los casos, vamos a decirle confirmados por día, le damos copiar esto. Le damos copiar y nos dice también que hay tres posibilidades, ¿verdad? Confirmados, recuperados y muertos, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es abrir, ¿verdad? Y probar esto. Y esto nos va a dar, vamos a decirle, en este caso podemos probar primero Sudáfrica, pero yo quiero Paraguay, ¿verdad? Entonces me voy aquí y coloco Paraguay. Ok, le damos, este no hace falta, y le doy enviar. Ok, entonces me da la lista, en este caso hay un caso confirmado en esta fecha, ¿verdad? El 8 de marzo y es un historial, ¿verdad? Esto permite consumir, vamos a decirle, estos datos y realizar un gráfico a través de ellos, ¿verdad? Y también había otras opciones que era, por ejemplo, como había dicho, ¿verdad? Los recuperados y los muertos. Vamos a copiar también esto y nos vamos aquí y pegamos. Le damos a enviar. Entonces podemos hacer también un gráfico de la evolución de estos datos. Y les invito a, vamos a decirle, a practicar y ver, ¿verdad? Algunas informaciones útiles que podemos quitar, ¿verdad? De esta app, ¿verdad? Que nos brinda su documentación y creo que está muy bien detallado, ¿verdad? Para poder reutilizar. Ok, espero que les haya sido de utilidad este video y hasta la próxima.